Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas noches, bien. Buenas noches, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Ha estado muy movido el trabajo? Sí, todo súper bien. Qué bueno, nos agrada que se encuentren bien y que el negocio vaya excelente. Nos gustaría saber quiénes son las personas que se encuentran aquí con nosotros para escuchar este curso de desarrollo de habilidades directivas. Si pudieran hacernos el favor de presentarse con su nombre, su edad y su puesto de trabajo, por favor. Buenas noches, mi nombre es Daniel Pérez, tengo 32 años y soy gerente en una gasolinera, en una estación de servicio con el nombre Servicio Pérez. Buenas noches, mi nombre es Enia Pérez, tengo 39 años y soy secretaria en la gasolinera Pérez. Buenas noches, mi nombre es Ángela Sandoval, tengo 22 años y soy secretaria en la gasolinera. Buenas noches, soy Josué Rivera Sánchez, despachador, 22 años. Excelente, muchas gracias por presentarse. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, precisamente de la licenciatura en Administración. El día de hoy estamos frente a ustedes para impartirles un curso de desarrollo de habilidades directivas, donde tocaremos específicamente el tema de manejo de conflictos. Bueno, primero que nada, queremos agradecer a todos ustedes que nos hayan brindado la oportunidad de presentar el curso. Sabemos que tienen una agenda un poco apretada, entonces apreciamos mucho que nos prestaran un poco de su valioso tiempo para escucharnos. Y bueno, antes de empezar, entendemos que la unión y la comunicación pues son factores que abundan dentro de una organización, ¿verdad? Y pues podemos llegar a pensar que no existe ninguna problemática o ningún malentendido. Sin embargo, esto, ay, perdón, se me fue. Sin embargo, no siempre es así, gracias a diversos factores o situaciones en las que se crea algún desacuerdo y de no ser atendido de la mejor manera, pues puede ocasionar un problema más grave. Este tipo de desplantes son comunes, pues somos humanos y pues no somos perfectos. No nos van a encontrar siempre nuestra mejor versión y en esos precisos momentos es cuando somos más propensos a tener conflictos con otras personas, a expresar nuestra inconformidad sobre algo o alguien de no tan buena manera y demás. La pregunta aquí es, ¿cómo podemos nosotros solucionar nuestras diferencias? ¿Cómo dirigir el conflicto por un camino pues, donde obtengamos una solución pacífica y donde queden conformes ambas partes y sobre todo se logre una mejora? Bueno, precisamente el objetivo de este curso es ayudar a usted trabajador, a usted supervisor, a usted secretario, a usted encargado, a usted jefe, a desarrollar esta habilidad de manejar los diversos conflictos que puedan suscitarse en el día a día. Y si bien este curso va enfocado para brindarles las habilidades para el campo laboral, es apto también pues, para utilizarlo en la vida cotidiana. Esperamos que este curso tenga un impacto positivo y significativo en ustedes y sin hacerlos esperar más, pues damos inicio con el curso. Cederé la palabra a mi compañera Lisa Chávez, perdón. Buenas noches, vamos a comenzar con el curso. Bueno, manejo de conflictos interpersonales. ¿Qué son los conflictos interpersonales? Estas son situaciones de desacuerdos entre dos o más personas en donde se tienen opiniones distintas. El conflicto es una parte esencial y omnipresente de la vida organizacional. El conflicto no siempre es malo como pensamos, que a lo mejor tenemos una idea de que el conflicto es a lo mejor una barrera o un error. No siempre es así, sobre todo cuando se sabe controlar, cuando se sabe manejarlo. Los conflictos nos ayudan, sobre todo las organizaciones, a que puedan mejorar su ambiente, a que puedan crear a lo mejor mejoras o incluso prepararse para el ambiente competitivo. Es por eso que los conflictos son
además de inevitables, son beneficiosos para las organizaciones. Dentro de diversas investigaciones sobre el tema del manejo de los conflictos, se mencionan 3 habilidades. Primero que nada, se debe ser capaz de diagnosticar la forma precisa de los tipos de conflictos que pueden existir. Una vez identificado el conflicto o sus fuentes, se debe considerar también el contexto y las preferencias personales, para así poder resolverlo de una manera efectiva sin que se dañen las relaciones de los demás individuos. Puedes darle la siguiente, por favor. Bueno, como dije, hay que hacer un diagnóstico de los tipos de conflicto para saber con qué se está trabajando. Existen muchos tipos de conflictos interpersonales, por eso hay que saberlos distinguir. Existen 2 características fundamentales, las cuales son la raíz y las fuentes del conflicto. Primero que nada vamos a ver lo que son las raíces del conflicto o qué lo causa. Primero tenemos los conflictos enfocados a las personas. Como dice el nombre, son confrontaciones personales en las que puede existir un alto nivel de afecto, de tensión, en donde tal vez se pueda crear una indignación moral, estos enojos. Estos pueden ser acusaciones por daño, algunas demandas, resentimientos, cualquier pleito o disgusto que haya. En consecuencia también suelen ser los más difíciles de resolver y, repito, si no sabemos controlarlo o darle una buena solución, pues puede llegar a ser devastador. Por otro lado, tenemos los conflictos enfocados en un asunto. Estos son más parecidos a negociaciones. Puede ser como una toma de decisiones, en donde se busca un acuerdo, en donde están buscando a lo mejor ideas o dando opiniones. Estos conflictos, dentro de estos conflictos, los directores, los gerentes o incluso los jefes tienen que actuar como un agente que represente los intereses de su departamento o su grupo. Dentro de estas negociaciones se busca reconocer una necesidad haciendo un acuerdo amistoso o que todas las partes consideren justo para de igual forma no querer quedar mal con los demás. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar la fuente del conflicto. Esta parte se enfoca más que nada a cómo se inició el conflicto. Algunos jefes se comportan como si el conflicto interpersonal pues fuera el resultado de defectos de personalidad. Etiquetan a las personas, a los empleados, que pelean constantemente como buscapleitos, como mala influencia, e intentan transferirlas o hacerlas a un lado como una forma de resolver esos desacuerdos. Y si bien sí existen personas que tienden a crear problemas, en realidad son muy pocos los conflictos causados pues por actitudes de amargura. Regularmente cuando se les pregunta a los empleados por qué han tenido bajo desempeño, usualmente lo explican en términos de problemas de su entorno, ya sea que sus recursos son insuficientes o que sus compañeros no cooperan como debe de ser. Entonces, ¿qué se recomienda hacer? Pues podemos evitar asumir que los comportamientos negativos implican personas negativas. Incluso este mal comportamiento puede llegar a reflejar la frustración que sienten estas personas que tienen pues buenas intenciones, pero no pueden o no saben manejar experiencias emocionales intensas. Bueno, a partir de aquí les explicaré las fuentes de conflictos interpersonales. Existen 4. Estos son las diferencias personales, las deficiencias de la información, incompatibilidad de roles y por último tenemos el estrés ambiental. Comenzando con las diferencias personales, pues son una fuente de
común de conflicto porque las personas incorporan diferentes antecedentes a sus roles en las organizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que sus valores y sus necesidades han sido moldeados por diferentes procesos de socialización, entonces depende de sus tradiciones culturales y familiares, depende del nivel de educación, de la cantidad de experiencia, etc. Como resultado, sus interpretaciones de los acontecimientos y sus expectativas acerca de las relaciones con los demás dentro de la empresa pues puede variar. Este tipo de conflictos son los más difíciles de resolver porque llegan a tener un alto contenido emocional y a adoptar connotaciones orales. Y pues con este conjunto de variables, un desacuerdo acerca de lo que es correcto se puede convertir rápidamente en una discusión más amarga acerca de quién llegaría a tener la razón desde el punto de vista moral. Ahora, las personas involucradas en el conflicto aún tienen que tomar decisiones sobre qué rumbo va a seguir la confrontación, ya sea que se enfocaran en los asuntos que ocasionaban el problema o que se enfocaran en las personas con las que están discutiendo. Como los conflictos que surgen de diferencias entre los individuos tienden precisamente a enfocarse en las personas, pues necesitamos entender esa distinción para poder ayudar a los que están discutiendo a estructurar su conflicto en términos de asuntos ofensivos y no de personas ofensivas. ¿Y qué beneficios me deja el manejar correctamente una fuerza laboral diversa? Pues puede reducir los costos, ya que estaría disminuyendo la tasa de rotación en mi empresa. Al ampliar mis perspectivas, puedo mejorar la creatividad y la solución de problemas, puedo generar percepciones de justicia y de equidad en el trabajo y puedo generar más flexibilidad en las personas, lo que me llevaría a dar más motivación a mis empleados o compañeros de trabajo y a su vez minimizar el conflicto entre las demandas laborales y no laborales. Bueno, seguimos con las deficiencias en la información. Esta es una segunda fuente de conflicto entre los miembros de una organización. Aquí es probable, por ejemplo, que no se reciba un mensaje importante, que se malinterpreten las instrucciones del jefe o que quienes toman las decisiones lleguen a conclusiones diferentes porque pues utilizan diferentes bases de datos. Los conflictos que se basan en información errónea o en malentendidos tienden a fundamentarse en hechos. Por lo tanto, cuando se aclara el mensaje, se suele resolver el conflicto. ¿Qué implicaría esto? Pues que tengamos que redactar nuevamente las instrucciones del jefe, que tengamos que corregir fuentes de datos contradictorias o redistribuir copias de mensajes entregados erróneamente. Estos conflictos son comunes, pero pues también son fáciles de resolver, aparte de que son menos emocionales. Una vez que la falla se repara, las personas involucradas en el conflicto por lo general pueden resolver su desacuerdo con muy poco resentimiento. Bueno, la tercera fuente de conflicto es la incompatibilidad de roles. La complejidad del negocio puede generar conflictos entre los empleados cuyas actividades son interdependientes, pero que desempeñan roles incompatibles. Como este tipo de conflicto surge por la incompatibilidad de las responsabilidades de los puestos de los individuos en conflicto, usualmente solo se resuelve con la mediación de un superior común. Una razón por la que los miembros a menudo consideran que en sus roles son incompatibles es porque operan sobre bases de información diferentes, porque se comunican con distintos grupos de personas, también porque trabajan con diversos sistemas de información o reciben instrucciones de diferentes jefes. Bueno, otra fuente importante de conflicto es el estrés inducido por el ambiente. Los conflictos que surgen por diferencias personales y roles incompatibles se dan en gran medida por un entorno estresante. Por ejemplo, si en el negocio se ven forzados a operar con poco presupuesto, es más probable que existan conflictos por reclamo de áreas de competencia y solicitud de recursos. Regularmente la escasez disminuye la confianza, aumenta el etnocentrismo y reduce la participación en la toma de decisiones. Todo esto pues, son las condiciones ideales para que exista el conflicto interpersonal. Otra condición que promueve el conflicto es la incertidumbre. Cuando las personas se sienten inseguras de la posición que ocupan en una organización, se vuelven muy ansiosas y propensas al conflicto. Este tipo de conflicto por frustración llega a surgir de cambios repetidos y rápidos. Estos conflictos suelen ser intensos, pero se resuelven rápidamente una vez que el cambio comienza a convertirse en rutina y que los niveles de estrés de los empleados disminuyen.
Ok, para resolver estos conflictos existen diferentes métodos que podemos escoger, pero primero tenemos que saber que las respuestas de los individuos ante las confrontaciones interpersonales tienden a agruparse en 5 categorías: coacción, complacencia, evasión, compromiso y colaboración. La respuesta de coacción es un intento de satisfacer las propias necesidades a costa de las necesidades del otro individuo. Esto podría lograrse mediante el uso de la autoridad formal, de amenazas físicas, de tácticas manipuladoras o ignorando las demandas de la otra parte. El uso descarado de la autoridad es en la propia oficina, en plan, yo soy el jefe, así que lo tenemos que hacer a mi manera, o una forma similar de intimidación, por lo general, demuestra una falta de tolerancia o de autoconfianza. El uso de la manipulación o de la ignorancia fingida es un reflejo sutil, discreto de un estilo de liderazgo egoísta. Los líderes manipuladores a menudo aparentan ser democráticos al sugerir soluciones tipo: vamos a hacer que las propuestas conflictivas pues, se transmitan a un comité para una investigación más profunda, pero se aseguran de que la composición del comité refleje sus intereses y preferencias de tal manera que parezca ser una selección basada en el mérito, cuando en realidad es un acto autoritario. Una estrategia similar que usan algunos directivos consiste en ignorar una propuesta que amenaza sus intereses personales. Si el iniciador pregunta acerca de la distribución de su memorando, el directivo finge ignorancia, culpa al responsable del correo o a la nueva secretaria y después sugiere que la propuesta se redacte nuevamente. Después de varios encuentros de ese tipo, pues los subalternos por lo general captan el mensaje de que el jefe no está interesado en sus ideas. El problema con el uso común de este método para el manejo de los conflictos es que engendra hostilidad y a veces resentimiento. Seguimos con el método de complacencia. Este satisface los intereses de la otra parte mientras se descuidan los propios. Con esta estrategia generalmente ambas partes pierden. La dificultad del uso habitual de este método es que se inclina por la preservación de una relación amistosa, a expensas de la valoración de los asuntos de manera crítica y de proteger los derechos individuales. Esto podría traer como resultado que los otros se aprovechen de uno, disminuyendo la autoestima al darse cuenta de que pues, los demás están utilizando para lograr sus objetivos, mientras uno fracasa en lograr cualquier avance personal. Seguimos con la respuesta de evasión. Esta descuida los intereses de ambas partes al evitar el problema y posponer una solución. Esta es la respuesta de los directivos mal preparados en el aspecto emocional para manejar el estrés asociado con las confrontaciones, o también puede reflejar el reconocimiento de que una relación no es lo suficientemente fuerte como para absorber los efectos de un conflicto intenso. El uso repetido de este método ocasiona una gran frustración en los demás, ya que pues parece que los asuntos nunca se resuelven, que los problemas verdaderamente difíciles se evitan por su alto riesgo de conflicto, mientras los subalternos que se involucran en el conflicto pues son sancionados por alterar la armonía del grupo de trabajo. También tenemos lo que es la respuesta de compromiso. Este es el intento de obtener satisfacción parcial para las dos partes. Para lograr esto se pide a ambas partes que hagan sacrificios para obtener una ganancia común. Aunque este método tiene un gran atractivo práctico para los directivos, su uso indiscriminado es contraproducente también. Si se pide continuamente a los subalternos que dividan la diferencia, pues podrían concluir que sus directivos están más interesados en resolver los conflictos que los problemas. Esto genera un clima de conveniencia que alenta, como por así decirlo, las jugarretas, como pedir hasta el doble de lo que uno necesita. Por último, tenemos el método de colaboración. Este es un intento de resolver por completo los problemas de ambas partes. También se le llama modo de solución de problemas. En este método, el objetivo consiste en encontrar soluciones a las causas del conflicto, que sean satisfactorias para ambas partes y en vez de encontrar la falla o culpar a alguien. De esta forma, ambas partes pues, pueden sentir que han ganado. Es la única estrategia ganar-ganar. Y aunque el método de colaboración no es idóneo para todas las situaciones, cuando se usa de manera adecuada, pues puede tener el efecto más benéfico para las partes implicadas. Y algo que hay que recalcar es que el método de colaboración funciona mejor en entornos que apoyan la apertura, la franqueza y la igualdad. Le cedo la palabra a mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Alexis Andiano y continuaré con el tema de preferencias personales. Bueno,
Aquí pues existen numerosos factores que influyen en nuestras preferencias personales para manejar los conflictos. Como se ha estudiado ampliamente, pues 3 correlaciones de estas opciones que son cultura étnica, el género y la personalidad. Bueno, primero en la cultura étnica. Bueno, pues aquí se refleja las preferencias individuales de las 5 respuestas que mencionó mi compañera. La de coacción, colaboración, compromiso, devoción y complacencia. Bueno, aquí, por ejemplo, estos dos autores, que Raihim y Bloom, que se tienen demostrado que los individuos de culturas asiáticas tienen los estilos no antagónicos de la complacencia y elevación, a diferencia de los estadounidenses que prefieren el método de coacción. O sea, por ejemplo, de que tiene una situación de coacción, que sería que un directivo que insiste a un becario que obedezca las importantes reglas de seguridad de la empresa. En la segunda opción tenemos la personalidad. Bueno, aquí en esto se clasifican en 3: la protectora altruista, asertiva directiva y la analítica autónoma. Bueno, pues en la primera, pues busca la gratificación para promover la armonía con los demás, aumentar su bienestar, tiene poco interés en recibir una recompensa a cambio. Este tipo de personalidad pues se caracteriza por confianza, optimismo, idealismo y lealtad. En cambio, en la asertividad indirecta, aquí se busca la gratificación mediante la autoafirmación y dirigiendo actividades de los demás con claro sentido de haberse ganado la recompensa. Aquí, pues, los individuos tienen características de personalidad que tienen de confianza en sí mismos, son emprendedores, son persuasivos. Y por último, la analítica autónoma, que aquí busca la gratificación por medio de un logro de la autosuficiencia, como la confianza en sí mismo y los ordenamientos lógicos. Y pues aquí este tipo de personalidad es precavida, es práctica y es metódica. En la siguiente, que es el género, ¿le puedo dar la siguiente? Bueno, aquí esta autora Kishley nos extrajo 4 puntos del género en manejo de conflictos, que aquí nos dice que existen pocas evidencias de diferencias de género en las habilidades y destrezas relacionadas con el manejo de conflictos. El segundo punto es que la evidencia sugiere que las expectativas de rol de género pueden influir en el comportamiento de las percepciones del comportamiento de situaciones de conflicto específicas. El punto número 3, que es probable que las influencias y las normas que no se relacionan con las expectativas de rol de género afecten el conflicto y el comportamiento. Y el último es que la experiencia y el significado del conflicto pueden diferir entre hombres y mujeres. Bueno, aquí, por ejemplo, se refiere a que cómo percibimos nosotros cuando tenemos un superior hombre y mujer. Según diversos autores, que cuando tenemos a un superior mujer, se dice que es democrática, orientada a las relaciones, su solución de problemas es basada en la empatía y la intuición. En cambio, cuando tenemos un superior hombre, se nos dice que son autocráticos, orientados a tareas, tienen un alto control, una autoridad jerárquica y su resolución de problemas es analítica. ¿Le puedes dar la siguiente? Bueno, aquí es un esquema de resolución de conflictos basados en colaboración. El primer punto, pues, es establecer metas superiores. Aquí, pues, para fomentar un clima de colaboración, las dos partes en conflicto necesitan enfocarse en lo que tienen en común. Aquí, en este paso, pues, se caracteriza como una pregunta general que sería, ¿qué metas comunes nos brindan un contexto para estas discusiones? El punto número 2 nos dice separar a las personas del problema. Bueno, aquí quiere decir que una vez que los beneficios mutuos que se pueden obtener al resolver con éxito un conflicto, pues aquí es útil centrar la atención en el asunto real inmediato de la resolución del problema. Aquí el individuo pues solucionaría el problema como: esta es una postura irracional, en vez de decir que tú eres una persona irracional. O sea, en vez de, está diciendo enfocado en el problema, pero no echando la culpa a otras personas. El punto número 3,
quiere decir es enfoque en los intereses y no en las posturas. Bueno, aquí en este paso se supone que la redefinición y la ampliación de los problemas, pues para hacerlos más manejables, cuando se examinan diferentes asuntos, los participantes son capaces de entender los puntos de vista de los demás y de disponibilidades en perspectiva. El punto número 4 nos dice inventar opciones para obtener ganancias mutuas. Bueno, aquí consiste pues generar soluciones creativas y poco comunes. Y aquí, pues, en cuanto mayor sea el número de opciones, pues mayor será la probabilidad de encontrar un punto medio en resolver ese problema. El punto número 5. Usar criterios objetivos para evaluar las alternativas. Bueno, esto quiere decir como una pregunta general que quiere, ¿cuál es la forma justa para evaluar los méritos de nuestros argumentos? O sea, evaluar las alternativas que tenemos como en el punto anterior que dice opciones, evaluar cuál opción es la que mejor nos convenga a resolver ese problema. En el punto número 6 dice definir el éxito en términos de ganancias reales y no en pérdidas imaginarias. Aquí, por ejemplo, cuando un gerente desea obtener el 10% obtener el 10% de aumento, pero solo le sirve 6. Aquí lo podría considerar como dos formas, como un resultado de mejora del 6% o como un déficit del 40%. Aquí pues el primero pues se enfoca en las ganancias y pues en el segundo punto que se enfoca en las pérdidas, que lo tomará como expectativas no cumplidas. Aquí pues el resultado pues es el mismo, pero la satisfacción del gerente varía de manera sustancial, ya que es importante reconocer que nuestra satisfacción como un resultado se ve afectado a los parámetros que usamos para juzgarlo. Y pues al reconocer esto, pues que solucionar los problemas con base en la colaboración facilita la resolución al juzgar el valor de problemas propuestos en contra de estándares razonables. Y aquí en perspectiva pues refleja una pregunta, como ese resultado constituye una mejora significativa a partir de condiciones situacionales. O sea, que tenemos que ver si esa decisión fue la buena para que no, en este caso el gerente, tomara una buena o mala decisión. ¿Recuerda la siguiente? Y empieza con mi compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Bueno, les voy a hablar sobre las cuatro fases de la solución de problemas en colaboración, perdón. Hemos organizado nuestro análisis detallado es una guía de comportamientos en la cual se basa a 4 fases que son los procesos para la solución de problemas. El número 1 es la identificación del problema. El número 2 es la generación de la solución. El 3 son la formulación de plan de acción y acuerdos. Y el número 4 es la implementación y seguimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos que es el iniciador, en el cual es la identificación del problema y que se reconozca que el problema es suyo. Uno cuando llega a estar enojado muchas veces se niega a que tú la riegas o que tú cometes algún error. Entonces, el primer paso sería que tú reconozcas que no nada más pues la segunda persona puede estar equivocada, sino que tú también tienes problema. Es importante reconocer que cuando uno se molesta y está frustrado, el problema es de uno y no de las otras personas. Que nosotros podríamos sentir que, no sé, el jefe o algún compañero son la fuente del problema, pero su preocupación inmediata tendría que ser en resolver su frustración y no tanto como en atacar hacia la segunda persona. El punto B es que se describe en forma concisa el problema en términos de comportamiento, que viene siendo la consecuencia y el sentimiento. Aquí en este viene el método X, Y, Z
Bueno, en este método, como se plantea, la X significa un comportamiento, la Y es una consecuencia y la Z es un sentimiento, en la cual puede ser de que, pues, no sé, no me entregas una factura, en el cual, pues, me molesto porque, pues, a mí me atrasas en mi trabajo, entonces el sentimiento que sería la Z sería la frustración. Siguiente, porfa. Aquí es que se tiene que persistir hasta que el asunto se entienda. Muchas veces puedes estar dialogando con alguien y tú tienes un punto de vista en alguna discusión, pero la otra persona tiene, pues, cada cabeza es un mundo, entonces ahí el punto es de que entre las dos personas dialoguen, perdón, para que puedan llegar a comprender que cada uno tiene diferentes opiniones y a lo mejor relacionando las dos opiniones se puede llegar a la solución de algún problema o se puede llegar a alguna mejora en la que se puedan estar trabajando. Fomente la discusión bidireccional. Bueno, aquí es para generar las soluciones. Es importante establecer o buscar una solución al problema y así evitar que las dos partes pues den su opinión y respondan y se puedan expresar. Así evitan algún conflicto o que lleguen a gritarse, que se lleguen a insultar y en lugar de que el problema llegue a algo más, es más fácil que se genere la solución entre ellos mismos, dialogando o solicitándole algún cambio. Una vez que el problema se entiende con claridad, pues la discusión debe distinguirse a un tono más tranquilo para que se pueda buscar una solución. La mayoría de los individuos pues comparten al menos algunas metas personales y organizacionales, tienen algunos principios directivos y otros tienen pues trabajan bajo presión y tienen limitaciones similares, pero al final de cuentas, si tú le llegas a decir a alguien como que, oye, ¿sabes qué? Me molesta que estés haciendo esto o me molesta que entres aquí a la oficina y hueles mucho a cigarro y quizás a mí no me gusta el olor a cigarro o, oye, ¿sabes qué? Llegas aquí a la oficina y agarras las cosas y me dejas manchadas las cosas y pues a mí me puede detonar de que yo no me sienta cómoda en mi área de trabajo, entonces pues tú le estás solicitando a esa persona que se limite a estar pues incomodando en tu área o esa persona puede limitarse a saber qué es lo que te está molestando y así pueden llegar a alguna solución. Establecer un clima para la solución conjunta del problema, a mostrar intereses y preocupaciones genuinas. Bueno, aquí más que nada es para que pues tengan un lugar para poder hablar lo que se pueda dialogar con esa persona en un área en la que se pueda dialogar nada más entre las personas que se tenga el conflicto sin necesidad de estar metiendo a más personas, porque al final de cuentas tienes que tener la responsabilidad de saber que el problema es tuyo y de nadie más, de saber que si tú mismo estás peleado a lo mejor con algo que nada más a ti te hace enojar y quieres contraatacar contra otra persona, pues ahí estás mal. Tú tienes que comprender que el problema no nada más es de la otra persona, quizás es tuyo, quizás la otra persona no tiene nada de problema. Buscar información adicional y esclarecer. Bueno, aquí más que nada es que se especifique, que se describa y que tengas una acción y consecuencia. Aquí en lo general, pues tienes que especificar qué es lo que te molesta, tienes que evaluar y describirle cuáles son las consecuencias y los motivos y las razones es que pues te molestas o que le vas a dejar de hablar, que vas a poner tu línea, vas a poner límites para poderte tú mismo sentirte seguro. Le cedo la palabra a mi compañera. Buenas noches. Mi nombre es Jennifer y para finalizar, continuaré con el tema quien corresponde generación de soluciones.
Como inciso D, tenemos pida sugerencias de alternativas aceptables. Aquí, una vez que se tiene la certeza de haberse entendido por completo pues la queja presentada del iniciador, se puede avanzar a la fase de generación de soluciones. Aquí es recomendado pues por el mediador varias formas de resolver el problema. Como mediador identificación del problema, tenemos el inciso A. Aquí es reconocer el conflicto que existe y proponer lo que es un método de solución de problemas para poder resolverlo. Cuando se solicita la participación de lo que es un mediador, pues esto significa que los individuos no han podido resolver el problema, por lo tanto, es necesario poder establecer un esquema de soluciones de problemas. Como inciso B, tenemos al indagar la perspectiva de ambas partes, mantenga una postura neutral respecto a los implicados si no están bien de los asuntos. Aquí la mediación eficaz requiere una imparcialidad. Si un mediador pues manifiesta lo que es una preferencia personal a favor de uno de las partes dentro de la sesión, pues no va a resultar y es mejor tener conversaciones privadas. Siguiente, por favor. Como inciso C tenemos funja como facilitador, no como juez. Es de gran importancia fungir como facilitador, no como juez, para que las partes trabajen en conjunto para así enseñarles habilidades de solución de problemas a los individuos o trabajadores que están presentando la queja. Como inciso D tenemos maneje la discusión para asegurar equidad, mantenga la discusión orientada en el asunto y no orientada en la persona. Aquí hay que manejar la discusión principalmente para asegurar lo que es la equidad. Es importante que el mediador mantenga una atmósfera de solución de problemas. Aquí durante la discusión tenemos que tenerla de manera calmada y racional dentro de los temas que se estén tratando. Por otra parte, tenemos el mediador como generación de soluciones. Aquí el inciso E nos dice que explore opciones al concentrarse en los intereses y no en las posturas. Aquí los intereses pues son las necesidades, los valores, las metas o las preocupaciones que subyacen en la demanda de los individuos y por ello los mediadores se pueden ayudar examinando el problema pues con estos factores. Y por último, el inciso F es asegúrese de que todas las partes entiendan y apoyen plenamente la solución acordada y establezca procedimientos de seguimiento. Estas dos últimas fases pues son principalmente llegar a un acuerdo sobre el plan de acción que se llegue a acordar para solucionar el problema y para que no vuelva a suceder pues darle seguimiento al mismo. Y sería todo por nuestra parte. Bueno, por último, para comentarles que yo creo que al final de cuentas, todos hemos tenido conflictos, ya sea desde lo laboral hasta lo personal. En todos los lugares podemos llegar a tener alguna discusión, algún disgusto o que nos llegue a incomodar algo, hasta nosotros mismos en nuestros equipos de trabajo, que alguien no quiere colaborar, en algún trabajo que alguien no quiere hacer sus responsabilidades. Entonces, este manejo de conflictos no nada más se extiende hacia lo laboral, sino hacia lo personal. También se puede llegar a necesitar en alguna relación, en el poder decirle a alguna persona de que con lo del método X, Y, Z, de que tú estás haciendo tal cosa y pues está teniendo una consecuencia en el que me estás haciendo sentir mal y pues no sé, quieren terminar la relación o algo así. Entonces, en cualquier tipo de trabajo personal, hasta en la casa, pueden llegar a implementar este tipo de métodos para una solución de problemas. Ya para finalizar, primero que nada, les queremos agradecer por su atención y por brindarnos de su tiempo.
Y ya por último tenemos una pequeña encuesta dinámica acerca de lo que les acabamos de comentar del tema de manejo de conflictos, en el cual no solo pues es en el área de trabajo como se los estaba comentando, se las vamos a poner aquí por un correo y ya cuando lleguen a terminar de contestarla les pedimos que nos lo hagan saber prendiendo el micrófono para ya poder dar como terminado pues nuestro curso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, excelente presentación. Ahorita en un momento ya les llega el correo. Muchísimas gracias por el curso, muchachos. Me sirvió mucho, había detalles que no había yo analizado y me sirvió bastante. Gracias. Que pasen buenas noches. Muchas gracias por el curso. Gracias nuevamente y nada más para mencionar que ya me llegó el correo. Ya me llegó el correo, voy a proceder a contestar. Si es necesario, pueden apagar cámaras, no hay ningún problema. Muchas gracias por su curso. Les confirmo que ya contesté la encuesta. Muchas gracias. Gracias, señor.
Por mi parte, también la encuesta ya queda contestada. Por mi parte también ya contestada la encuesta. Les pido una disculpa, estaba en una llamada. Ya contesté el formulario. Quería comentarles que cuenten con eso, la información que me brindaron es muy importante y próximamente la estaremos implementando ahí con los compañeros en el trabajo. Les agradezco bastante nuevamente y que pasen buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. De igual manera, muchísimas gracias a ustedes por apoyarnos y por prestar la atención dentro de igual ya damos por terminado el curso y si gustan pasar a retirarse de la reunión. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Gracias. Igualmente.